La matemática que pueda aparecer en el libro, excepto, y soy bastante riguroso en lo que voy a decirles, excepto en no más de 6 o 7 páginas, cualquiera que haya hecho estudios medios debe entenderlo todo. No es un libro que quiera operar en matemáticas como para sacar ningunas conclusiones. Es un libro puramente de divulgación, donde la matemática es una matemática sencilla, pero claro, decir sencilla no quiere decir muchas cosas, porque en España muchas cosas de las que yo digo ahí sencillas no han pasado a ser o a formar parte de los programas de enseñanza, y debieran haber pasado para tener experiencia los alumnos de cómo se ha ido construyendo esta ciencia. Doy otro salto y me voy al siglo ya XIX. Eso quiere decir que al menos voy por la mitad de mi intervención, ya siglo XIX, mitad del siglo XIX. Hay un hombre que lo ha nombrado David al leer la contratapa del libro, George Boole, que hizo algo grande, matematizó la lógica, es decir, desaparecieron para el caso los silogismos de Aristóteles y vienen unas conectivas que ustedes me pueden entender si se fijan o si recapacitan un poco lo que digo. Cuando yo digo 2 más 3 igual a 5, he cogido 2 números, el 2 y el 3, y una operación, y me engendra un solo número a partir de la pareja de números que tenía. Pues bien, George Boole, al matematizar la lógica, crea lo que se llaman conectivas, unas conectivas que son muy sencillas, el AND, dichas en inglés, AND, OR, y en castellano y, o, pero en los libros, pues yo, por ejemplo, cuando he escrito sobre estas cuestiones, pues lo primero que hago es decir, oiga, que a la I le voy a llamar más, y al OR le voy a llamar más, el I por el O más. Y entonces, en vez de decir 2 más 3, 5, se dice una frase que sea una frase no discutible, una frase que se pueda decir si es verdad o no es verdad. Hay frases muy alambicadas que si tú dices que es verdad es mentira, y si dices que es mentira es verdad. Esas no entran dentro de las proposiciones lógicas. Entonces tú coges una proposición lógica más otra proposición lógica y te da como resultado una proposición lógica. En vez de números son proposiciones lógicas. En vez de operaciones, aunque se puede asimilar después al más y al por, son conectivas. Entonces esto, que parece, hombre, a la gente, a los científicos les pareció muy bien, porque daba operatividad a la lógica. Ya no era la lógica del Dari, Ferio y todo esto, no. Esto era una lógica que se parecía a la matemática. El matematizar hoy día es una cosa frecuente, incluso en disciplinas que nunca hicieron uso de la matemática. La medicina, por ejemplo, pues hace estudios matemáticos para ver el tamaño de cánceres o de lo que sea, pero se hace matematizando la medicina. Parece casi increíble lo que voy a decirles, y es que hay sitios donde se han matematizado cosas, como por ejemplo
para explicar las desapariciones de los barcos en el Triángulo de las Bermudas. O tampoco es poco asombroso que se hagan matematizaciones para conocer el peso de animales extinguidos hace muchos siglos. Y todo eso se ha logrado. Y mi final de intervención será, cuando llegue, será una matematización que hizo un paisano de ustedes, Jorge Juan. Y esa matematización me interesaría que ustedes se enteraran bien, porque siendo de Novelda, siendo paisanos de Jorge Juan, es un gustazo el saber cómo pensó este hombre. Bien, pues todo lo de Bull, 100 años después, lo cogió un tal Claude Shannon y pensó, esto es un chollo, con esto que ha hecho este hombre se puede hacer aquí maravillas. Y efectivamente, construye el álgebra de la conmutación. Y con el álgebra de la conmutación, claro, Bull lo hizo a la mitad del siglo XIX, estamos ya en la mitad del siglo XX, cuando lo hizo Shannon. Y entonces, con lo que hizo Shannon, pues nada menos que le permitía, ustedes imagínense, yo cuando daba clase para ingenieros lo hacíamos y armábamos unos cacharritos donde tenían a lo mejor 6 o 7 pulsadores y nos gastábamos, nos entreteníamos aplicando todas estas teorías, claro, pues en ver que si numerábamos hasta 7, si tú tocabas la 1, pues no se encendía nada. Tocabas el 1 y el 3, tampoco. Y combinábamos cómo queríamos que funcionara aquello. Y entonces, el que no tocara 2, 4, 6, la luz no se encendía. Claro, esos circuitos, pues en principio son un poco complejos, sobre todo cuando se van añadiendo cosas. Se dice, bueno, yo quiero que haga esto y lo otro. Y entonces en el papel dibujas el circuito y te sale un chorizo de circuito enorme. Pues bien, con la teoría de este hombre, de Shannon, gracias daría él a Bull, porque es de donde lo sacó, pues resulta que con esa teoría se pueden simplificar circuitos. Y entonces un circuito complejo de muchos enlaces, muchos tal, se te queda reducido, hombre, a veces, a un circuito muy elemental. Entonces, lo primero que se ha logrado es no complicar las cosas. Y en segundo lugar, lo que se ha logrado es una economía, porque esos cables, esos conmutadores, todo eso vale dinero. Y si tú lo simplificas, pero oye, se simplifica igual que simplificas una ecuación. Dices 2x más x, 3x. Pues en los circuitos igual. Entonces este Shannon podía simplificar circuitos con dispositivos biestables, podía diseñar circuitos telefónicos con conmutadores y, lo que es más importante, podía construir conmutadores electrónicos. Entrábamos ya en el campo de las altas tecnologías, entrábamos ya en los ordenadores, en lo que hoy día nosotros manejamos. Esto tiene su importancia. Y todo esto, pues yo lo he querido reflejar en el libro. También voy, y es el anterior, es el penúltimo, la penúltima cosa que voy a decir, después digo lo de Jorge Juan. Lo de Jorge Juan. Esto se planteó en la última década del siglo XX. Ya ven que voy por orden cronológico. Se operó, todo esto que voy a contar ahora pasó, vamos, el principio.
en la última década del siglo XX. En esta última década del siglo XX había ya una preocupación grande por las